Sí, un enero diferente, ¿no? Un enero con mucho debate político, con ideas muy fuertes y con disputas políticas que creo que entramos en semanas de definiciones. Estamos a 4 días, creo que es 20, o sea, 4 días de la marcha y paro a partir de las 12 del mediodía de la Confederación General del Trabajo. Eh, y creo que este fin de semana, entre este sábado y mañana, me parece que empieza a tomar color el corpus normativo que hoy está en discusión, donde desde la Presidencia de la Nación y específicamente con la llegada nuevamente al país del actual presidente Javier Milei, en un gobierno con un liderazgo muy fuerte, empiezan a profundizar los aportes de la oposición de lo que era Juntos por el Cambio. Y me parece que hay posibilidades ciertas de acercamiento, con un signo de interrogación que yo te diría, Antonella, que hay que mirarlo con mucho detenimiento, que es el rol de la Unión Cívica Radical. El radicalismo tiene un bloque de 34 diputados nacionales y creo que empiezan a quedar fuertemente marcadas posiciones antagónicas. Estoy hablando fundamentalmente del presidente de ese bloque, que es el cordobés de Loredo, y un sector que pretende liderar, porque no sé si lo lidera, porque la verdad que fue de los diputados que menos tiempo estuvo en el país en este enero, que es Facundo Manés, en el cual se manifiesta prima facie muy crítico y planteando la posibilidad de que no habría que apoyar el corpus normativo que la Presidencia de la Nación envió al Parlamento argentino. O sea que ese es un tema, te diría, que hay que seguirlo con detenimiento. ¿Por qué digo esto? Porque creo que puede haber diferencias, pero me parece que posiciones tan antagónicas como la que hoy está llevando un sector de Unión por la Patria, que lo que está llevando la izquierda y ese sector del radicalismo sin ningún tipo de propuesta alternativa. A mí me parece bien, y creo que en democracia es válido, no comulgar con todas las ideas, pero plantear el no sin ningún tipo de alternativa, yo te diría que me parece que son esos temas en el cual, después de 4 años de un muy mal gobierno del Frente de Todos y ahora Unión por la Patria, donde terminó con una inflación que tocó los 200 puntos el año 2023. 211. Bueno, me parece que habría que ese debate tendría que ser un poquito más rico, no plantear el no por el no, porque creo que de los 16 años de kirchnerismo, sobre los 20 que nació el kirchnerismo allá por el 2003, te diría que estos últimos 4 años, 2019-2023, han sido de los peores gobiernos en estos últimos 40 años de democracia. Así que yo te diría que son un escenario difícil, un escenario donde el gobierno nacional planteó blanco o negro y ahora está, digamos, en el camino de los matices grises. Y la percepción que uno viene teniendo por distintas charlas con muchos actores, en algunos temas que hacían mucho ruido, acercaron posiciones. Uno de los temas es lo que hablabas recién, que eras del tema de economías regionales. Exacto, ese vacío del cual habló Pablo Bernengo, que ahí aparece este matiz, ¿no? Y esta apertura de diálogo que le corresponde al Ejecutivo y al actual gobierno. En el cual los gobernadores tuvieron un rol muy activo, no solamente
el de Entre Ríos Frigerio, también el mendocino Cornejo, el santafesino Puyaro, en el cual, a pesar de la situación difícil que está viviendo con todo el tema del narcotráfico, también no dejó pasar y ocupó el espacio que tenía que ocupar con respecto a la defensa de la producción. Lo de Ignacio Torres de Neuquén, creo que cumplieron un rol muy proactivo, porque no solamente plantearon el no, sino que dieron alternativas. Y te diría que ese es un tema que creo que se avanzó mucho la última semana. El tema jubilados, que era otro de los temas que hacía mucho ruido, me parece que está bastante cerca, no digo que esté cerrado, pero se podría modificar o dejar la misma ley que está en este momento en vigencia, que igual también hay que decir que ante el proceso inflacionario que vive la Argentina, los jubilados siguen estando muy castigados porque quedaron por debajo absolutamente del proceso inflacionario que se está dando, pero digamos, acercaron posiciones, no sé cuál va a ser el último cierre. El tema de la delegación de atribuciones o de poderes, en el cual habían planteado dos años y después automáticamente otros 2 años más, creo que también en eso están llegando o acercaron posiciones. Por eso te digo, yo creo que hay voluntad de acercamiento. Lo que era Juntos por el Cambio, desde la política racional, están muy acotados, porque está claro que el año pasado, en el proceso electoral, la gente manifestó cambio y no continuidad, pero no solamente a nivel nacional, lo hemos dicho durante todo el año pasado, Antonella. Pasaron cosas muy fuertes de cambio en la Argentina. Después de 60 años la familia Zapac perdió en Neuquén, después de 32 años la familia Kirchner perdió en Santa Cruz, después de 40 años los Rodríguez A perdieron San Luis, después de 20 años el justicialismo perdió San Juan, después de 16 años el justicialismo perdió Entre Ríos, perdieron Chaco. O sea, indudablemente hubo un grado de cambio muy fuerte, y te diría más, me parece que el dato futurar, si querés, más claro de esos cambios se dio en el voto, en donde sectores históricos siempre votaron en forma hegemónica al peronismo, eso se cortó. Digamos, los hijos no siguieron ni a los padres ni a los abuelos, y fundamentalmente en muchas provincias del norte de nuestro país y en sectores del segundo y tercer cordón del Gran Buenos Aires, ahí Javier Milei logró una cosecha de votos muy importante. El 30% de los votos, te diría duros, de La Libertad Avanza, que logró en las PASOs y ratificó en las generales del 22 de octubre, en esos votos hay voto históricamente peronista, y en el cual me parece que hoy todavía el Partido Justicialista, y no estoy hablando de kirchnerismo, estoy hablando de justicialismo o de peronismo, no terminó de hacer la catarsis y las reflexiones necesarias de lo que pasó. Me parece que siguieron con un envión, por eso digo que es el no por el no mismo, quedaron muy pegados a sectores troquistas en todas estas 3 semanas, como bien decís vos, de discusión que se dio o se está dando en el Parlamento, específicamente en la Cámara de Diputados de la Nación, y un sector del radicalismo en el cual el menos comprometido, al menos en los debates, porque Facundo Manes no estuvo en ninguno de ellos, llevando una posición muy dura contra el gobierno de Javier Milei, que te diría que habría que ver cómo va cerrando. Hoy lo que uno empieza a ver es, hay voluntad de acercamiento,
los bloques opositores o la oposición dialoguista conteste que tiene que acompañar a un gobierno que hoy hace 44 días que asumió. Es como si hubieran pasado 6 meses. O más. O más, es Pero cierto. realmente, o sea, se están planteando situaciones y una Confederación General del Trabajo que se reactivó rápidamente después de 4 años de invernar sin ningún tipo de crítica, y creo también que hay otro dato que habría que ponerlo en el análisis. Y también lo hemos dicho en muchas oportunidades acá en Chacra 360 y también en Futurar, que tiene que ver con la falta de liderazgos. Hoy la Argentina no goza de liderazgos políticos, empresariales o sindicales fuertes. Y esto me parece que van quedando vacíos muy importantes, y vos fijate que hoy la crítica más frontal que tiene el gobierno de Javier Milei, las caras visibles son Héctor Daer y Pablo Moyano. Y te diría más, yo creo que esas caras hoy benefician mucho al presidente de la República, porque es verdad que la situación es muy difícil. Yo soy de los que piensan que el problema de Milei no es la política, el problema de Milei es la tolerancia que puede tener la sociedad argentina ante un reacomodamiento de precios y donde vos ves niveles del sector empresarial que durante mucho tiempo, durante el gobierno de Alberto Fernández, digamos, la crítica era bajo superficie, nadie hacía críticas fuertes o reclamos fuertes, y que hoy se liberaron totalmente, y empiezan a pasar situaciones donde yo diría habría que estar con mucho detenimiento. Días pasados leía en un artículo en el diario Clarín, donde el presidente de Swiss Medical, en un restaurante de concurrencia de sectores medios o medios acomodados, no la pasó bien, sufrió una especie de escrache. ¿Por qué? Por el aumento indiscriminado con todo el tema prepagas. Digo, me parece que empieza a haber un reacomodamiento, habría que verlo con mucho detenimiento, y yo te diría que estamos viendo un gobierno muy personalista, bajo un mando muy fuerte, con un liderazgo muy fuerte, la antítesis de lo que fue el gobierno de Alberto Fernández, un gobierno, te diría, muy parecido en cuanto a al liderazgo y al manejo de todas las áreas de gobierno al de Néstor Kirchner, no al de Cristina Kirchner, al de Néstor Kirchner. Creo que Javier Milei en eso, y con algo que Javier Milei viene tratando de sostener, que fue uno de los leitmotiv del primer gobierno kirchnerista de Néstor Kirchner: no perder la agenda pública. O sea, Javier Milei está trabajando activamente para no perder la agenda pública, estar siempre él en el centro del debate, en el centro de la toma de decisiones. Y utiliza sus redes sociales. Muchísimo, muchísimo. A veces para mí excediéndose fundamentalmente, y lo viste en estos días con las 2 o 3 tweet yendo a niveles personales, que sacó contra 3 colegas tuyas, 3 mujeres en este caso, que me parece que hay veces que también lo vengo repitiendo, en política siempre es mejor la actuación que la sobreactuación. Cuando caes en sobreactuaciones, en general cometés macanas. Y me parece que es un tiempo, esto recién empieza, hay gente que creo que está acelerando tiempos, pero me parece que se está equivocando. Digo, ya te vuelvo a repetir, creo que hoy la mayor preocupación que tiene que tener el gobierno nacional es la tolerancia de una sociedad que hoy está conmovida y preocupada para llegar a fin de mes, porque el nivel de todo, alimentos, sí, prepagas, servicios,
ha sido muy fuerte los aumentos, se vienen aumentos todavía para ir reacomodando, y este me parece que es el verdadero desafío que tiene Milei. Milei tiene que hoy explicar mucho, es como decía Fernando Henrique Cardoso, el expresidente del Brasil. Gestionar es explicar. Y me parece que el gobierno nacional va a tener que explicar y explicar el porqué de lo que está pasando. Y nosotros vamos a compartir sábado a sábado el dato futural, como hicimos el año pasado. Renovamos esta información, esta trayectoria en política también, Carlos Germano, que nos permite siempre repasar qué viene ocurriendo, qué toma un presidente, como en este caso, haciendo esa analogía y hasta ese paralelismo con Néstor Kirchner, con el expresidente. Y, por supuesto, el sábado que viene nos vemos acá. ¿Y sabes qué? Con un temita que yo creo que este año lo vamos a hablar bastante, Antonella, que es la vinculación del narcotráfico con la política. Sí, en Latinoamérica está destapándose la olla. En toda Latinoamérica, y por ahí uno, por intereses afectivos claros, por acercamientos y demás, con un país muy querido para mí, que es Ecuador, estoy viendo, y con información y con preocupación, hay mucha gente querida en el Ecuador, la situación que están viviendo. Y ahí es donde me parece que hay un tema que habría que trabajarlo mucho. No es casual que en uno de los reportajes del año pasado, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el doctor Rosati, planteara que en los próximos 5 años la preocupación central de la Argentina no es solamente la economía, es el narcotráfico. Y este me parece que es un tema en el cual la dirigencia política, empresarial, sindical, la está dejando de lado. Y es un tema que creo que hay que ponerlo como faro permanente por las situaciones que se están viviendo.